Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a este espacio. En este momento vamos a estar compartiendo un mensaje muy especial, el cual va a edificar nuestra vida. Así de que les pido que se queden en esta enseñanza, que escuchen la palabra que Dios ha preparado para ustedes. En verdad, hoy Dios nos regala un nuevo día. En verdad podemos despertar, podemos ver a nuestros seres queridos, podemos ver a nuestro entorno. Entonces eso es gracias a Dios, porque Él es quien permitió por su gracia despertarnos el día de hoy. El día de hoy hay muchas personas que quisieron despertar, pero no tuvieron esa oportunidad. Así de que nosotros que la tenemos debemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque sabemos que a través de la palabra de Dios nosotros somos fortalecidos, somos bendecidos, somos edificados y también somos transformados. Así de que en este momento vamos a estar realizando una pequeña oración y vamos a iniciar con nuestra preciosa enseñanza. Oremos juntos, ora conmigo. Padre Celestial, gracias porque una vez más nos regala vida, gracias porque una vez más nos permite estar acá, Señor, escuchando, siendo edificados a través de tu palabra. En verdad no tenemos palabras para agradecer todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Padre, pero acá estamos reunidos, acá estamos, Señor, buscando más y más de tu presencia. Queremos que seas tú hablando a través de este medio, queremos que seas tú edificando a las miles de personas que se van a unir a ver estos mensajes, Señor, oh Padre, de palabra tuya. Señor, perdonamos a cada una de las personas a las cuales hemos ofendido, mi Dios, y perdonamos a cada una de las personas a las cuales nos han ofendido. Sé tú obrando conforme a tu voluntad en nuestra vida, sé tú hablando a través, Señor, oh Padre de los cielos, de mi vida, Señor, para edificar a todos estos hermanos y hermanas que están acá escuchando tu palabra. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, iniciamos con nuestra hermosa enseñanza, pues en este momento vamos a estar hablando sobre construir sobre una roca, sobre una roca sólida. Y este tema yo sé que va a edificar tu vida, así de que desde ya te invito a que tú dejes tu me gusta, te invito a que dejes tu comentario, coméntame y comparte el mensaje con algún amigo, ¿verdad? Y disculpen si me muevo mucho en algún momento, es porque aquí hay un poco de zancudos, ¿verdad? Decidí venir a grabar en este entorno, yo sé que les va a gustar mucho, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra enseñanza. Vamos a tomarnos la cita bíblica en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al versículo 17. Y esta enseñanza va bajo tema construir sobre una roca sólida. Así de que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Bueno, aquí vemos que construir sobre una roca sólida significa ser un discípulo atento y obediente a su maestro. Vemos acá que son comparadas dos personas. La primera fue muy atenta, fue un buen discípulo, escuchó la palabra de Dios, estuvo atenta a la voz de su maestro y obedeció lo que él escuchó de su maestro. Entonces, vemos acá y podemos entender que la obediencia, o sea, en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como creyentes, se convierte en un cimiento sólido en nuestra vida como cristianos. O sea, para poder resistir las tormentas que se presentan en nuestra vida. O sea, nosotros como cristianos debemos de ser buenos discípulos, debemos de escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Ahora, quiero que ustedes me acompañen al libro de Santiago,
al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 27, y leamos la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Vimos acá que nos dice la palabra de Dios que no solo debemos escuchar la palabra de Dios, sino que nosotros debemos de ponerla en práctica. He ahí la diferencia de estos dos hombres. Que uno de ellos fue un buen discípulo, uno de ellos escuchó la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo voy a hacer conforme a lo que me dice mi maestro. Entonces, la obediencia, o sea, es el cimiento, o sea, que nos va a mantener a nosotros firmes ante cualquier acechanza, ante cualquier proceso y situación que se presente en nuestra vida. Yo sé que no está siendo fácil para ti. Yo sé que en muchas ocasiones te van a señalar, van a decir muchas cosas contra ti, van a levantar falso testimonio contra ti, pero tú debes de estar plenamente parado, o sea, siempre, o sea, con la palabra de Dios en tu mente, siempre presente. O sea, la obediencia es la que te va a mantener fuerte, es la que te va a mantener preparado para poder afrontar cada una de las situaciones que se presenten en tu vida. Vimos acá que Jesús al final del sermón, o sea, él compara, o sea, a estas dos personas, ¿verdad? O sea, son similares, ambas construyen, ¿verdad? O sea, ambas construyen, escuchan la enseñanza de Jesús y experimentan las mismas circunstancias, o sea, pasan por lo mismo. Pero, o sea, la diferencia entre estas dos personas que construyen es que una de ellas hizo caso a lo que dijo Jesús, pero la otra, o sea, no hizo caso a lo que Jesús le había dicho. O sea, en lo exterior vemos que sus vidas parecían similares, pero, o sea, en el caminar, o sea, fueron reveladas, o sea, fueron revelados, o sea, sus caminos a través de los frutos, a través de las tormentas que se presentaron en su vida. O sea, una de esas dos personas decidió hacer conforme a la palabra de Dios. O sea, las dos eran iguales, pero una decidió hacer conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que diferenció a estas dos personas? Que una de ellas se mantuvo firme ante las acechanzas, ante las tormentas, ante las situaciones que se presentó en su vida, pero la otra, o sea, cuando se presentaron las situaciones, los vientos, las tormentas, las acechanzas del enemigo, ¿qué fue lo que pasó? Como él había construido sobre un cimiento, o sea, que no era bueno, sobre la arena, entonces se destruyó la construcción que él había hecho. Así de que el día de hoy lo que quiero decirte a ti, lo que quiero que tú entiendas es que obedecer la palabra de Dios te va a mantener firme, te va a mantener fuerte ante las acechanzas que el enemigo ponga en tu vida, ante los dardos que el enemigo envíe contra tu vida. Sabes, Dios depositó un gran propósito en ti, hay un gran potencial en ti, y en verdad, para que
tú salgas, o sea, victorioso de cualquier situación, es importante que tú seas obediente a la palabra de Dios. Vemos en el libro de San Mateo, si no estoy mal, en el versículo, en el capítulo 26, no estoy, o sea, muy seguro del versículo o del capítulo, pero nos dice ahí que Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entres en tentación. O sea, cuando tú lees la palabra de Dios como un discípulo, como un buen discípulo, o sea, tú analizas, tú meditas en lo que tú estás escuchando, en lo que tú estás leyendo, y eso te mantiene firme ante las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque si tú lees y que te dice la palabra, velad y orar para que no entres en tentación, es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Entonces tú como discípulo vas a velar, vas a orar, vas a ayunar. ¿Por qué razón? Porque tú sabes de que eso es lo que dice el maestro. Para que no caigas en tentación, tienes que velar, tienes que orar, tienes que ayunar. Entonces, acá vemos en verdad, o sea, está claro el mensaje. O sea, con solo leer esta palabra, o sea, podemos darnos cuenta de qué fue lo bueno que hizo el primero y qué fue lo malo que hizo el segundo que construyó. Porque el primero escuchó la palabra de Dios. Oye bien, meditemos en esto. Escuchó la palabra de Dios y dijo, no, el maestro tiene razón, yo voy a hacer conforme a lo que me está diciendo el maestro. Entonces, dice que se presentaron cántaros y subieron las aguas de la inundación y los vientos golpearon contra esa casa, pero no se vino abajo porque estaba construida sobre un lecho de roca. O sea, el día de hoy quiero decirte que tú, o sea, si mientes tu vida, que tú construyas sobre la roca. Que todo lo que tú hagas, lo hagas, o sea, creyendo, guardando, obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la clave que va a mantenerte en el camino correcto, que te va a mantener fuerte ante las acechanzas, ante todo lo que se presente del enemigo a tu vida. Así de que espero que tú estés entendiendo, espero que tú estés recibiendo este mensaje en verdad. El día de ayer también compartimos acerca de este tema, pero el día de hoy cambiamos de Biblia. Acá pues la lectura es como que más entendible, ¿verdad? Entonces, como yo quiero que ustedes puedan recibir, que ustedes puedan saber acerca de la enseñanza, entonces pues yo dije, no, vamos a tocar otra vez el punto, vamos a cambiarle el tema a la enseñanza y vamos a tocar, vamos a llevar, vamos a meditar y vamos a traer, o sea, esa palabra a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que día a día están con ese gozo, con esa hambre espiritual de escuchar la palabra de Dios. Así de que acá vamos a leer otra vez el versículo y vamos a meditar por última vez en este pasaje y vamos a orar para culminar la enseñanza. Espera, no te vayas. Deja tu me gusta, comenta amén y comparte la enseñanza, ¿ok? Nos dice la palabra de Dios una vez más. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Yo sé que en muchas ocasiones tú has escuchado muchas enseñanzas, pero todos hemos escuchado enseñanzas bíblicas, todos hemos leído la Biblia, pero lo que nos diferencia uno de otros, o sea, muchas veces te dices, pero ¿por qué razón este hermano siempre se mantiene alegre? ¿Por qué a pesar de que perdió su casa, perdió su familia, perdió un pie, perdió una mano, ¿por qué se mantiene alegre este hermano? Eso se ha de preguntar muchas personas. Pero dicen, o sea, lo que hace diferente a un creyente a otro creyente es la obediencia. O sea, que uno decide hacer conforme a la voluntad de Dios y el otro decide solo leer la palabra de Dios, saber la palabra de Dios, pero no vivirla. Y esa es la cosa. Que cuando tú, o sea, escuchas la palabra, o sea, y la sigues, o sea, eres comparado con una persona sabia. ¿Por qué razón? Porque estás escuchando palabra de lo alto, palabra del Rey, el Todopoderoso. Entonces, somos considerados cuando escuchamos y guardamos la palabra de Dios, cuando la vivimos, como una persona que construye sobre la roca sólida que es Jesús, ¿verdad? Así de que, dice acá,
aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, ahora analicemos a la segunda persona que también escuchó la palabra, pero no hizo conforme a la palabra, no fue un buen discípulo. No dice acá. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. O sea, somos varias las personas que escuchamos la palabra de Dios. No todos la ponemos en práctica. Muchas veces sí decimos amén, pero ese amén, o sea, tal vez muchas veces solo es un amén de boca. Pero nosotros debemos de tratar de hacer conforme a la palabra de Dios. Acá nos dice que, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. O sea, nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios, porque nosotros sabemos que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros y para nosotros son de bien. O sea, Él no nos desea un mal a nosotros como sus hijos. Entonces, si Él nos dice en su palabra tal cosa, nos aconseja tal cosa, es porque Él quiere el bien para nosotros como un padre quiere a un hijo. Entonces, no tenemos que ser nosotros necios. ¿Por qué? Porque la necedad nos va a llevar a un punto en el cual ya no vamos a saber qué hacer con nosotros mismos, con nuestros propios pensamientos, porque no seguimos consejo, porque no escuchamos a nadie, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando deciden las personas dejarse llevar por la corriente, dejarse llevar por lo de este mundo, ¿verdad? Entonces, cuando uno no escucha la palabra, cuando uno escucha la palabra de Dios y no la obedece es un necio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como uno está construyendo sobre la arena, entonces cuando vienen las lluvias y llegan las inundaciones y los vientos, golpean contra la casa, o sea, golpean contra ti, o sea, viene la situación, viene la tempestad y ¿qué es lo que pasa? Que te derrumbas, o sea, te caes, o sea, eres vencido. ¿Por qué razón? Porque no estás haciendo conforme a la palabra de Dios. Así de que te invito el día de hoy a que tú edifiques. O sea, que tú no edifiques como la persona necia, sino que te invito a que tú seas sabio, a que tú escuches la palabra de Dios y hagas conforme a la palabra de Dios. Porque en verdad, cuando tú edificas sobre un cimiento, o sea, cuando tú escuchas la palabra de Dios, pero no la haces, o sea, no la vives, o sea, estás construyendo, o sea, sobre un cimiento falso, de baja calidad. Pero cuando tú en verdad escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica, tú estás construyendo sobre un buen cimiento, sobre la roca, que es Cristo, ¿verdad? O sea, muchas personas hoy en día vemos que ellos van rumbo a la destrucción, pero eso se debe a que han cerrado su mente, a que han cerrado, o sea, han cerrado las puertas al conocimiento, han cerrado las puertas a Dios. Y eso es lo que les está llevando, o sea, a un camino de perdición. Eso es lo que les está llevando, o sea, a caminos exagerados, a caminos muy peligrosos. Pero el día de hoy quiero decirte, no importa qué situación estés pasando, la clave es obedecer la palabra de Dios. Vemos acá que uno de los discípulos, o sea, uno de los discípulos oyó y hizo conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que le dio eso? Le dio sabiduría, le dio paz, le dio gozo, le dio fuerza, le dio fortaleza. Entonces cuando se presentaron las lluvias a su vida, cuando se presentaron todo lo que se presentó en contra de esa construcción, en contra de este siervo, él mantuvo la calma, él estuvo agarrado de la roca, él estaba en la roca, por lo cual todo lo que pasaba a su alrededor no podía desmoronarlo porque él estaba confiando en la roca, confiando en Cristo. Así de que yo quiero invitarte desde hoy a que tú empieces a escuchar la palabra de Dios, y no solo la escuches, sino que también hagas conforme a la palabra de Dios. Yo no sé cuántos minutos ya lleva esta enseñanza, pero me gusta mucho hacer la enseñanza tranquilo para que ustedes puedan recibir el mensaje, para que ustedes puedan meditar también junto conmigo, ¿verdad? Entonces, esta fue la palabra que Dios me dio. El día de hoy culminamos con esta enseñanza. El día de ayer compartimos sobre esta enseñanza y hoy la culminamos, ¿verdad? Más explicada. Le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Estuve meditando desde el día de ayer, estuve orando, pidiéndole a Dios que me ayudara para poder desenvolver este tema.
y todavía podríamos desenvolver más, ¿verdad? Pero Dios me va a ir dando la capacidad poco a poco, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Ahora estoy bien picado por los zancudos. Me iba a echar spray contra los zancudos, pero como yo ya quiero compartir con ustedes, entonces acá estoy, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a orar para culminar nuestra enseñanza y bueno, les deseo una gran bendición en sus labores. Padre Celestial, bendigo de una manera muy especial a este hermano y hermana que se unió a escuchar tu palabra. Bendícele de una manera muy especial, de una manera grande, Señor. Solo tú mereces alabanza, solo tú mereces gloria. Por eso estamos acá. Padre Celestial, glorifícate, haz conforme a tu voluntad, no permitas, Padre, que nos desviemos, no permitas, Padre de los cielos, que nos apartemos de ti. Señor, ayúdanos a ser esos discípulos obedientes. Ayúdanos, Señor, oh Padre, a ser esos discípulos que en verdad están con esa disposición, que quieren hacer conforme a su Maestro. Padre, no hay nada imposible para ti, te glorifico y te pido que derrames bendición sobre este hermano, sobre esta hermana que se unió a escuchar tu palabra. No hay nada imposible para ti, Señor Jesús. Te entrego esta enseñanza en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Les agradezco mucho que se hayan unido a escuchar la palabra de Dios. Les invito, por favor, no se vayan a ir sin compartir esta enseñanza. Tu vida ya fue edificada. En verdad, me picaron como 10 veces los zancudos. Pero en verdad tu vida ya fue edificada. Entonces, deja tu me gusta. Comenta amén, comenta de qué país nos escuchas, comenta qué te pareció la enseñanza. Y, muy importante, comparte esta enseñanza con los amigos que tú puedas, para que ellos también sean edificados, al igual que tú, a través de la palabra de Dios. Esa es la misión. Tú sabes cuál es la misión, ¿verdad? Para nosotros como creyentes. Tu mente ya fue abierta. Tú estás recibiendo conocimiento, estás siendo edificado a través de la palabra. Entonces comparte también. Tú ya estás lleno ahora. Permite que se llene tu amigo, tu vecino. También comparte la palabra para que sean edificados, ¿sabes? Este es el inicio de este ministerio, yo te lo digo. En verdad, este es el inicio de este ministerio. Yo sé que esto va para más. Y en verdad me estoy preparando espiritualmente, físicamente, mentalmente para lo que viene. Porque yo sé que a los fieles, o sea, Dios les recompensa en gran manera. Ustedes se dieron cuenta cuando iniciamos a través de esta enseñanza, hace mucho tiempo. Hace más de un año que iniciamos compartiendo la palabra de Dios y en verdad no ha sido fácil. Hay días en los cuales me siento cansado, pero sabes, o sea, todos los días mueren personas y eso es lo que me tiene acá compartiendo. Día a día alzando la voz porque no he conseguido el micrófono aún para grabar las enseñanzas. Pero me siento contento porque miles de personas aún no están siendo edificadas, pero a través de estos videos, pero pronto van a empezar a llegar esos videos a miles de personas. En cuanto tú como creyente, como amigo, como conocedor de la palabra, te digas, no, vamos a apoyar, vamos a compartir, vamos a llevar, vamos a apoyar este canal, pues vamos a empezar a llegar a miles de personas. Y también sigo orando por ti, por tu familia, por todas las peticiones. Si gustas si tienes alguna petición, pasa por mi página de Instagram. Ahí vas a encontrar mi página, puedes escribirme para poner tu petición. Yo siempre estoy orando por todos mis espectadores, estoy orando por todos mis suscriptores, por todos los que están viendo las enseñanzas para que sean tocados por el Espíritu Santo. Dios les bendiga grande y sobreabundantemente. Mientras Dios lo permita, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente y bendiciones.